El Código Laboral, la Ley de Servicio Civil, la Ley Orgánica de Servicio Civil, plantean diferenciaciones o derechos que son quizás más favorables al trabajador o no. Quizás sí. Puede haber el Código del Trabajo, por ejemplo. En la Ley Orgánica del Servicio Civil podemos encontrar obviamente cosas que quizás no nos gusten, que pueden ser sí constitucionales o inconstitucionales, pero como opinión le diría que existe la presunción de constitucionalidad de todas las leyes en nuestro país. Bien, ahora, lo que les decía en torno a la igualdad de los derechos. Hemos visto dos casos. El primer caso se afecta el derecho al trabajo, pero me dicen que la acción de protección, never, no se puede por aquí. Pero en el otro caso me dijeron que sí. Entonces lo que podríamos deducir aquí es lo siguiente, que todos los derechos, o que existen o en la mayoría al menos de los derechos, no una sola dimensión, sino al menos dos dimensiones en los derechos. Por ejemplo, en el derecho al trabajo, ¿qué dimensiones tenemos en el derecho al trabajo? Tenemos una dimensión social, por ejemplo, tenemos una dimensión individual. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad tiene claramente una dimensión individual, pero nuestra Constitución dice que también tiene una función de carácter social. Dos dimensiones. ¿Cuál es la dimensión que protege la justicia constitucional? Exacto, la social. Y no porque nos estemos inventando, sino porque existe jurisprudencia al respecto. Entonces, brevemente, podríamos, ya hemos visto algo de teoría, hemos visto algo de práctica en torno a garantías jurisdiccionales, en torno a criterios sobre las acciones de protección. Podríamos decir que para presentar una acción de protección tenemos que ver, en primer lugar, las características propias del caso, y posteriormente determinar, allí sí, teóricamente, pues cada uno de nosotros en el ejercicio profesional, o como servidores públicos, como jueces, como defensores, etcétera, tenemos que determinar teóricamente a qué dimensión pertenece. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Pues tenemos que leer la jurisprudencia que emite la Corte. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Recapitulando, hemos visto, por ejemplo, que la noción de garantía de la Constitución implica que la Constitución se da a sí misma una garantía para que los demás poderes, las demás personas, no estén violando la Constitución a cada rato. Esa garantía se le llama el control de constitucionalidad de la ley, por ejemplo. Hey, legislativo, hiciste una ley que viola el derecho de las personas que tienen enfermedades catastróficas. El Tribunal Constitucional, una Corte Constitucional te tiene que decir, hey, momentito, eso es inconstitucional. Ah, pero esa es una garantía. Tenemos otra garantía, la cual es la reforma de la Constitución. Con la colega decíamos, esa es la garantía de los días de fiesta, ¿no es cierto? No es de todos los días. Porque cuando a uno como abogado en libre ejercicio, ¿cuándo se le va a presentar un caso de reforma constitucional? Nunca, o casi nunca. Pero sí se nos van a presentar casos de, hey, esa ley es inconstitucional y lo voy a alegar, ¿no es cierto? Como acá nos decía el colega. Por eso es de todos los días. En la reforma constitucional no es de todos los días, entonces tenemos que tener esos criterios bien claros. Y la tercera garantía
la Constitución se establece a sí mismo garantías, vimos, de control de constitucionalidad y de reforma, pero también establece garantías de los derechos de las personas, y estas se ejercen a través de las acciones, en nuestro caso, de las acciones de garantías jurisdiccionales. Hemos visto, por ejemplo, criterios específicos, prácticos, que han pasado, que no me los estoy inventando, en torno a criterios de procedencia de acciones de protección. Entonces son criterios que tenemos que tener en cuenta, pues, para el ejercicio de la abogacía o para administrar justicia o defender casos, pues, como ustedes bien lo hacen. Gracias por todo. ¿Tienen preguntas en este momento? Por favor, las preguntas que ustedes tengan, estamos, pues, prestos a absolverlas en lo que se pueda. Gracias. Una vez que tuvimos un inconveniente porque estábamos en una reforma de una ordenanza y se le explicó en una sesión de consejo de que no se le entregaba la información completa una vez que se establezca la publicación de la reforma de la ordenanza, porque entregar información a medias no era adecuada. Y se presentó, la Defensoría del Pueblo presentó un documento al Consejo Municipal que por qué negarnos a entregar esa información. Información pública es acceso. Él va a que tiene la oportunidad de ver la información y nada más, no precisamente llevarse. Nosotros siempre facilitábamos la información física, digital y dejábamos que vean el libro de actas. Entonces mi pregunta era esta: ¿el acceso a la información pública es darle la oportunidad para que vean, revisen, observen, o también tenemos la obligación de entregarla física y digital? Bien, gracias por la pregunta. Lamentablemente no existen todavía sentencias sobre los temas que trata en este momento. Sin embargo, doctrinariamente, teóricamente, el acceso no solo implica el ver, obviamente es el obtener la información pública. Obviamente a veces existen pedidos y pedidos, pero hay, por ejemplo, recuerdo algunos casos de acceso a la información pública en que la información, por ejemplo, se podría dar escaneada a través de PDF, por ejemplo, o la información ya constaba en las páginas web que tienen las instituciones del sector público. Eso, por ejemplo, ya es acceso a la información pública. Entonces, correcto. Y aquellos temas están regulados precisamente en la ley de acceso a la información pública. Entonces, teóricamente le podría decir que no es solo el ver, es también el obtener la información. Así es. Otra cosita, con gusto. Sobre el tema de que hablamos de que todos los derechos y todo en sí la misma consideración, pero también existe el tema de que se puede optar por la ponderación de derechos. ¿Cuál es más relevante y todo eso? Porque también Bueno, es un tema complejo el que lo plantea. ¿Por qué? Porque ¿qué implica ponderar, por ejemplo? Exacto, tendríamos que, bueno, más allá de lo teórico, ¿no es cierto?, que nos dice que hay que atravesar por tres fases: el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En el fondo, lo que eso implica es, a ver, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Esto es justo o esto es injusto? Como en el caso de la persona que tenía VIH, por ejemplo. Aunque no se diga específicamente, lo que se está haciendo es ponderar. ¿Por qué? Porque para un juez sería fácil: aplico la ley, pues, y punto. Sabes que eso está en la ley, está el contrato y ya. Pero si digo, hey, existen otras consideraciones. Este tipo tiene una enfermedad catastrófica, este tipo, veo en la audiencia que no solo que le terminen anticipadamente el contrato, sino que lo están discriminando por la enfermedad que tiene. Ellos lo están, ustedes conocen, por ejemplo, que personas con
VIH-Sida, poco a poco pueden ir disminuyendo el rendimiento en el trabajo. Entonces le estoy evaluando en base a que ha disminuido el rendimiento. Como que no es justo, ¿no es cierto? Y es más, esta es una tarea súper fuerte para los jueces, porque dicen, hey, no tengo ley. ¿Y qué hago si no tengo ley? Entonces es complicado. Entonces, a la final, eso es ponderar. Porque más allá, como les digo, de los aspectos teóricos que podemos leer en los libros y podemos hacer una fórmula matemática, inclusive, esos son los aspectos que tenemos que ver. Gadamer decía, por ejemplo, Hans Gadamer, decía, la ponderación de la equidad es lo que hay el derecho. Entonces, esos criterios considero yo que deberíamos tener en el plano constitucional. Y quizás hay alguna técnica. ¿Por qué? En un caso que nos estamos dando cuenta como que la ley es insuficiente, chuta, es necesario ponderar, decimos nosotros, que decimos, hey, esto está injusto, la ley es injusta. Ese quizás es un caso constitucional susceptible de acción de protección. Cuando tenemos esos criterios en los que los criterios tradicionales, civilistas, por ejemplo, de aplicación de la ley, ya nos resultan insuficientes para dar una solución al caso concreto. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Gracias, doctor. Bueno, disculpe si la pregunta es ya... Doctor, he escuchado a constitucionalistas también que han dado sus criterios, ¿no? El caso del doctor Ismael Quintana, el doctor Augusto Tandazo, en el sentido de que ha habido una violación de la Constitución a plena luz del día y nadie ha dicho nada. Si me conviene a mí, lo aplico. Si no me conviene a mí, no lo aplico, ¿no? Se cesaron a 4 miembros de la Corte, digamos, del Consejo de Participación Ciudadana, supuestamente por presunción, ¿no? Y resulta que a igual derecho, igual razón, ¿verdad? El señor doctor Julio César Trujillo, él hizo hasta campaña, ¿sí?, siendo prohibido. Sin embargo, con él no pasó nada. Pero acá, la única manera que tenían que votarlo era por incumplimiento de funciones, como manda la Constitución, ¿sí? Pero lo cesan por presunciones. Yo quisiera saber cuál es su criterio ahí respecto si es que hubo o no hubo violación de derechos, hasta dónde tenía que ir la Asamblea o la Asamblea se atribuyó funciones que no le correspondían. Gracias por la pregunta. Verán, pongamos las cosas en contexto. Ustedes conocen que hubo una consulta popular hace... ¿cuánto tiempo? Marzo. Eso fue para 2018, correcto. ¿Para qué se consultó al pueblo? Para crear un consejo transitorio, ¿no es cierto? Para cesar en últimas a ciertos funcionarios, altos funcionarios que habían sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es la Constitución antes de ir por lo que nos dice acá el colega? Habíamos hablado hace poco, por ejemplo, que la Constitución, bueno, no lo hablamos, la Constitución es un documento, ¿no es cierto?, de carácter jurídico, que se da una sola vez, y el poder constituyente desaparece completamente y deja garantías, como habíamos hablado ahora sí hace poco. ¿Para qué? Para que habíamos dicho que el legislativo no viole la Constitución, pero no es solo el legislativo. ¿Puede violar la Constitución el Ejecutivo? ¿Puede violar la Constitución cualquier otra persona en el Ecuador? Obviamente. Entonces, cuando constatamos que la Constitución no se respeta,
estamos ante una constitución que no tiene un carácter normativo, una constitución que no tiene fuerza vinculante. No estamos ante una constitución normativa, sino ante una constitución política. ¿Por qué? Porque una constitución de carácter político, no normativa, puede ser reformada todos los días. Puede ser reformada por el legislativo, puede ser reformada por el ejecutivo, puede ser reformada por una consulta popular, una constitución de carácter política. Una constitución normativa no permitiría ser reformada por una consulta popular, por el legislativo o por el ejecutivo. Cuando falla algo en el Estado, quiere decir que existe una falla constitucional, un ultraje constitucional. Si nuestra Constitución dice que para toda consulta popular, escúchese bien, toda consulta popular se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, ¿podrá llamarse a consulta popular sin dictamen? Y problematicemos más el ejemplo. Pese a que una ley pueda decir que no es necesario el dictamen, ¿puede efectuarse la consulta popular? ¿Aplicamos la ley o aplicamos la Constitución? La Constitución dice: toda consulta popular tiene que tener dictamen previo de constitucionalidad. Eso está en la Constitución, no me estoy inventando, revísenlo. Y problematicemos aún más. Digamos que una ley dice que sí se puede. ¿La ley está violando la Constitución, sí o no? Obviamente, es claro. ¿Y quién interpreta la Constitución? Solo la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Quién interpretó la Constitución para llamar a consulta popular? ¿Alguien la interpretó? Bien, con esa pregunta, por ejemplo, hemos podido constatar de primera mano las diferencias entre reforma constitucional y, más que eso, entre constitución política y constitución normativa. La constitución normativa es vinculante, tiene que ser obedecida. La constitución política está al mando de políticos, de grupos de poder, de quien tenga el poder. Si la Constitución fuese normativa, tendría que respetarse lo que dice la Constitución, por ejemplo. Eso para poner en contexto a lo que señalaba en la pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar desde el principio. Si tenemos las cosas a medias, no se comprenden con totalidad. Ahora, ese es un problema y no voy a dar una contestación suficiente. ¿Por qué? Porque tendría que analizarse el caso. A lo mucho, como decíamos acá, estamos dando una opinión. Pero lo importante sería, por ejemplo, determinar si las autoridades o funcionarios, o como se quiera llamar, elegidos por votación popular, son susceptibles de juicio político, por ejemplo. Excelente pregunta, claro. Entonces, habría que determinar esa cuestión para establecer ello. Hay que resolver esa cuestión. ¿Y por qué? Porque es un precedente el que se sienta. ¿Quién controla eso?
La Asamblea Nacional, por ejemplo, el legislativo, tiene facultades jurisdiccionales en este caso, obviamente que las tuvo, digamos, de alguna forma porque repercutió en los derechos de las personas que fueron, no sé el término, cesadas, destituidas, en últimas ya no ejercen el cargo para el que fueron electos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los puntos, les diría, que hay que problematizar, ver si se respeta la Constitución, si nuestra Constitución tiene un carácter normativo o tiene un carácter netamente político. Porque nos damos cuenta si tiene un carácter político, como decía, no recuerdo el nombre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. En lo siguiente, ¿no? El artículo 86 de la Constitución de nuestra República es muy claro, ¿no? Al manifestar lo siguiente, ¿no? Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Y aquí está clarito, de una manera tan sencilla, ¿no? Y transparente, cómo ser, más que todo sencilla, cómo debe presentarse la misma, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ante la autoridad competente, ante el juez de la unidad judicial, viene y hace conocer de que en su sentencia o en su resolución manifiesta que no se procede a dar el respectivo trámite por cuanto el artículo, si no me equivoco, ahorita no tengo la ley, pero creo que es el artículo 42 de la ley de garantía constitucional, manifiesta de que primero debe haber agotado un trámite, cosa que verdaderamente es contraproducente, improcedente e ilegal. Yo creo que este artículo tiene que prácticamente desaparecérselo o anulárselo porque está en contra de la Constitución, y la Constitución en el artículo 86 es muy clara. Y esto es importante hacerlo conocer a todos los jueces que tramitan estos artículos, estos recursos, estos trámites, estas peticiones, porque es ilegal, o sea, ver la manera, porque, o sea, está violando un derecho a la ciudadanía en general. En realidad es una, perdón, en realidad eso ya, la respuesta que es común, pareciera que no es común, pero es común, es contradictoria en sí misma. ¿Por qué? Porque si se pide que se agote en todas las instancias, ya no necesito pues acudir a la jurisdicción constitucional. Eso ya lo aclaró la Corte, por ejemplo. Podemos revisar, entre otras, la sentencia 001-16-PJO-CC. Igual le paso a Milton las sentencias para que las distribuya. Aclaró, por ejemplo, esas cosas. Dijo que los jueces tienen que resolver el fondo del asunto controvertido. Obviamente, con la explicación que dimos hace poco, viendo las dimensiones de los derechos. Las dimensiones. ¿Por qué? Porque ese criterio de agotar los recursos es un criterio contradictorio en sí mismo. Es distinto, y no me voy a inventar, les voy a decir el número de la sentencia. Había un señor, por ejemplo, que presentó una acción de protección. ¿Por qué? Porque el señor se le terminó un contrato, el servicio de contratación de obras públicas, un contrato para realizar una obra pública en Loja. Presentó la acción de protección en Quito. ¿Dónde se debe presentar la acción de protección, por ejemplo? En la localidad, pero la ley nos dice otra cosa, nos dice o donde surtan los efectos. Sí, exacto. La Corte había determinado una cosa, dijo, a ver, esto pasó en Loja y la compañía es de Loja y los efectos obviamente iban a ser en Loja. La Corte determinó, por ejemplo, que ese caso si era de inadmisión en primera providencia. En primera providencia. La sentencia es
hay una sentencia 102.13-C-CC, por ejemplo. Revisemos la sentencia. Allí se establecen esas dimensiones entre inadmisión y improcedencia. En últimas, lo que dice la Corte es lo siguiente: tiene que decidirse el fondo del asunto controvertido cuando se hable de sentencias con criterios de procedencia e improcedencia. Y hay que decidir en torno a inadmisión cuando sean casos muy evidentes, por ejemplo, como el que les acabo de decir, que hay un criterio de inadmisión en razón de la competencia por territorio, por ejemplo. Entonces, deberíamos tener pues en cuenta esas cosas. Estas dos sentencias que les acabo de decir son muy importantes porque también tratan un punto medular en torno a la inquietud del colega. La 102.13-CC y la 001-10-PJO-CC nos dice, pues obviamente, valga la redundancia o la reiteración más que todo, que se tiene que decidir el fondo del asunto controvertido en los procesos de garantías jurisdiccionales. Entonces, pues, como les decía, la utilidad de este conversatorio son las pruebas o las sentencias pues, que estamos analizando aquí con ustedes. Doctor, justamente en eso, perdón por la interpretación hacia el ponente, a partir de la sentencia que hace referencia el doctor, ningún juez ahora inadmite las acciones de protección. Toda acción de protección es admitida y por eso en el primer auto que uno admite la acción y una vez convocas a la audiencia y todo se resuelve bajo el fondo como lo dice el doctor. Sí, al inicio estaba pasando eso, pero después de la sentencia todas las acciones son admitidas, ya no se las admite el primer auto. Y yo tengo otro tema, doctor, que me gustaría y creo que es un tema que le interesa también al público acerca de la sentencia que emitió la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. ¿Hubo o no hubo violación expresa de la Constitución, doctor? Voy a dar una explicación un poco muy breve, pero que es un tema muy interesante. Bien, antes de responder a la cuestión, la sentencia en torno a la competencia en razón del territorio es la 393-16-CEF-CC, que puede ser motivo pues, de consulta. Aunque no me crea, no he revisado profundamente esa sentencia, pero como le decía, puedo dar una opinión más que todo al respecto. Aquí tenemos pues una cuestión. ¿Qué nos dice la Constitución en torno al matrimonio de personas del mismo sexo? La Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Eso dice la Constitución. El código también. Ese es el derecho que está garantizado en la Constitución. Es entre un hombre y una mujer. El Ecuador es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué es? Es un instrumento jurídico por el cual se vincula a casi todos los estados de América a la Declaración de Derechos que están allí y fundamentalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias y emite opiniones consultivas. Una de esas opiniones consultivas fue en torno al matrimonio de personas del mismo sexo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, palabras más, palabras menos, había dicho lo siguiente, había dicho que los estados deben buscar las formas de garantizar los derechos con respecto al matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces, de lo que recuerdo, la Corte Constitucional se planteó varios problemas. Uno de ellos, quizás uno de los más relevantes en mi opinión,
era de si las opiniones consultivas de la Corte Interamericana forman o no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y para eso, para determinar eso, tendríamos que revisar pues la Constitución. Y la Constitución dice que sí forman parte del ordenamiento jurídico cuando se refieren a derechos humanos, por ejemplo. Pero hay otro tema. Si es que forman parte del ordenamiento jurídico, ¿podría existir una contradicción entre la opinión consultiva y lo que dice la Constitución? Sí. Podría existir. Sí, pues. Ahora, ¿qué dice textualmente el artículo de la Constitución? Que el matrimonio es entre un hombre Y una mujer. y una mujer. Lo que podríamos decir aquí es, ¿eso es una disposición de carácter prohibitivo o no? ¿Es una disposición de carácter abierto? O cerrado. ¿Prohíbe esa disposición el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí. Los criterios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si nos dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí, es la unión. ¿O alguien tiene la Constitución? ¿Pueden revisarlo? ¿Perdón? Eso dice. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. De lo que entiendo de la lectura de aquella sentencia es que la Constitución no prohíbe. La Constitución está definiendo el matrimonio, pero es distinto a prohibirlo. Y la Constitución es susceptible de interpretación y de ampliación de derechos. ¿Por qué? Porque son de carácter progresivo. ¿Sí? Hubiera sido diferente si en algún artículo mencionaba, está prohibido. Exacto. No, es que la Constitución garantiza derechos, no prohíbe derechos, garantiza derechos. Y no nos dice la Constitución que el matrimonio igualitario es parte de los derechos fundamentales, de ninguna manera. Por eso, si usted le hace una interpretación prohibitiva, estamos fuera del marco constitucional, si lo interpretamos de esa manera. Porque los derechos que se exigen es los derechos que están fundamentados en la Carta Fundamental del Estado, que es la Constitución. Sí. Por lo tanto, al haber no existe el matrimonio igualitario como un derecho plasmado en la Constitución. No. Clarito en la norma constitucional dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Y no es vinculante la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es para analizarla y adecuarla, que es otra cosa muy distinta. Bien. Como dice el doctor, fíjense, podemos tener dos opiniones aquí, 3 o 4 inclusive, como muchas otras, obviamente. Lo que me permito decirles es lo siguiente: deberían